Muy bien, vamos a comenzar entonces con lo que es las operaciones aritméticas. Y hemos visto en el capítulo anterior cómo eran los números, cómo se subdividían y cómo se trabajaba con conjuntos. Ahora vamos a ir viendo y recordando más que todo algunas de las operaciones aritméticas y sus reglas que tienen inmersas. Los operadores aritméticos los vamos a clasificar en dos partes, las directas e indirectas. Dentro de las operaciones directas se encuentran la suma, multiplicación, exponentes. En las operaciones indirectas están la resta, la división y la raíz. De manera rápida vamos a ir haciendo uno por uno. Tenemos primero la suma, que representa la agrupación de dos o más elementos. Como bien saben, para sumar estamos agregando a cierta cantidad de elementos otro elemento. Y sus partes, o cómo lo vamos a ir representando, son con los sumandos, que son los objetos que se van a sumar, y la suma llegaría a ser el resultado de juntar o agrupar esos dos objetos. El signo más, el de cruz que ustedes conocen, significa o va a representar la suma. También va a representar que es positivo. Después va a tener ciertas propiedades. Tiene la propiedad conmutativa, que nos dice que el orden de los sumandos no altera el resultado de la suma. Que no importa en qué orden lo sumen, pueden sumar 3 más 2 o 2 más 3, el resultado va a ser el mismo. A eso se refiere la propiedad conmutativa. Después tenemos la propiedad de uniformidad, que nos dice que la suma de varios números dados tiene un valor único. ¿A qué hace referencia? Si yo sumo 1 más 2 más 3, el resultado es 6. No importa el orden que utilice, va a seguir siendo 6. Entonces, el valor como resultado es único. 1 más 2 más 3 siempre nos va a dar 6. No puede cambiar de valor. A eso se refiere con la propiedad de uniformidad. Después, a continuación, tenemos la propiedad asociativa. ¿Qué quiere decir? Que la suma de varios números no varía sustituyendo varios sumandos por su suma. En el mismo ejemplo, si sumamos 1 más 2 más 3, les sale 6. Si yo primero sumo 2 con el 3, me sale 5. Más 1, 6. Sigue siendo el resultado. La propiedad asociativa me indica que si dentro de una suma yo empiezo a hacer por partes, el resultado no va a variar. Después tenemos la propiedad disociativa. La suma de varios números no se altera descomponiendo uno o varios de sus sumandos en dos o más sumandos. ¿A qué se refiere? Seguimos con otro ejemplo. Digamos que yo les diga 6 más 5. El resultado es 11. Si yo descompongo uno de sus elementos en una suma, por ejemplo, 3 más 3, que me da 6, 3 más 3 más 5, mi resultado sigue siendo 11. Entonces, la propiedad disociativa me dice que puedo descomponer un número en varias sumas dentro de otro sumando. Y el resultado va a ser el mismo. Pasamos a la siguiente operación, que es la multiplicación. La multiplicación consiste en sumar reiteradamente un número, ¿no? Y va a tener dos partes, el multiplicando y el multiplicador. El multiplicando es el número que deseamos sumar reiterativamente. Y el multiplicador es la cantidad de veces que lo vamos a sumar, en otras palabras. 3 por 2 es como decir 2 veces 3 más 3. ¿No? De la misma manera, el resultado se llama producto, se conoce como producto. Multiplicando, multiplicador y producto, no se olviden.
muchas ocasiones el símbolo de multiplicación está representado con la X, pero cuando ya empecemos a trabajar con álgebra o con otras variables, cuando ya se introduzcan letras como variables, como incógnitas, la X va a confundirse con el de multiplicador. Entonces, en ese caso, sustituimos por un asterisco o por un punto multiplicador. Pasamos de la misma manera, la multiplicación va a tener sus propiedades. Tenemos la propiedad conmutativa, donde nos dice igual que en la suma que el orden de los factores no altera el producto. ¿No? Con el mismo ejemplo anterior, 2 por 3, 6, 3 por 2, 6. ¿No? El orden de los multiplicadores no va a alterar el producto. Tenemos después la propiedad asociativa. En una multiplicación de 3 o más factores, no va a importar el orden. Es como que les diga 2 por 3 por 4. Si yo les digo 4 por 3 por 2 o 2 por 4 por 3, el orden nos va a dar el mismo resultado, no importa en qué orden acomodemos. La identidad o elemento neutro. Un número que se multiplique por 1 siempre va a ser el mismo número, ¿no? La propiedad de la multiplicación por 1. 6 por 1, 6. ¿No? Simplemente esa es la identidad o elemento neutro. Tenemos después la propiedad distributiva, que la suma de dos números multiplicados por un tercero va a ser igual a la suma de cada sumado por el tercer número. ¿A qué hace referencia? Aquí tenemos el ejemplo. 2 por la suma de 3 más 4. Lo que podría hacer en este caso es sumar 3 más 4, 7 y multiplicarlo por 2, 14. Pero asimismo puedo distribuir este 2, multiplicarlo por 3 y multiplicarlo por 4. Como se ha anotado aquí, 2 por 3, 2 por 4. Y de la misma manera, resolviendo, me va a dar el mismo resultado. Esa va a ser la propiedad distributiva, que cuando tenemos una multiplicación por una suma, podemos sumar a cada miembro, podemos multiplicarle, ¿no? A estas sumas le estamos multiplicando este multiplicador, en este caso el 2. Vamos a distribuir. Y por último, la propiedad del cero. Todo número multiplicado por 0 siempre nos va a dar 0. Perdón. Pasamos al último. Exponente o potenciación. El exponente o potencia va a ser una operación que indica cuántas veces debemos multiplicar un número por su mismo valor. Va a tener dos partes, la base y el exponente. La base es el número que se va a repetir, el que se va a multiplicar por sí mismo. Y el exponente es el que nos va a indicar cuántas veces se tiene que multiplicar. De la misma manera, va a tener diferentes propiedades, que también las podemos conocer como leyes de los exponentes. Aquí vamos a empezar una por una. Tenemos todo número o cantidad elevada a la potencia de 0 va a ser igual a 1. Fíjense bien, 2 elevado a 0, 1. 3 elevado a 0, 1. 6 al 0, 1. No importa qué número que sea, 10,000, 1,000,000, 2,000,000, etc. Si está elevado a 0, su resultado es igual a 1. Siempre, por si acaso. Pasamos a la siguiente. Todo número o cantidad elevada a la primera potencia equivale al número base. ¿Qué quiere decir? 2 elevado a 1 es simplemente 2. 3 elevado a 1, 3. ¿No? Entonces, cualquier número que esté elevado a la primera potencia, o sea, a 1, va a ser el mismo valor. Después,
Si la base es igual a 1, el resultado siempre va a tener valor de 1, no importa a qué exponente esté elevado. Por ejemplo, tenemos 1 elevado a 4, 1, 1 elevado a 20, 1, 1 a 33, 1. No importa a qué número esté elevado, mi resultado siempre va a ser 1. Pasamos. Después nos dice que si la base es mayor a 1, cuanto mayor sea el exponente, mayor va a ser el resultado. 2 por 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16, ¿no? Como ven, a medida que el exponente es mayor, el número resultante va a ir creciendo. Ahora, si la base va a ser menor que 1, cuando la base es menor que 1, y el exponente nos va a dar menor resultado. ¿A qué me refiero? Mientras más grande sea el exponente, va a ser el resultado más pequeño. Por ejemplo, 0.5 es menor que 1. Elevado al cuadrado me da 0.25. Como ven, me ha dado un número más pequeño como resultado. A medida que mi exponente va creciendo, 0.5 al cubo, 0.125, ¿no? El número se está haciendo más pequeño cada vez. Después vamos a pasar a las leyes, a estas mismas leyes aplicadas, pero a operaciones, en este caso a multiplicación. ¿Cómo van a trabajar entonces los exponentes cuando estén en una multiplicación? Por ejemplo, tenemos aquí Bn por Bn. Cuando tienen la misma base, cuando hay exponentes que tienen la misma base, no importa el valor de los exponentes y se están multiplicando, mi resultado es simplemente la base elevado a la suma de mis exponentes. Como pueden ver, b elevado a n por b elevado a m es b elevado a n más m. Trabajando ya con números. 2 elevado al cubo por 2 elevado a la cuarta potencia. Me da 2 elevado a 3 más 4. En otras palabras, 2 elevado a 7. Pasamos, después tenemos potencias de igual base. Cuando tenemos potencias de igual base y las vamos a dividir, en este caso, ¿no? Está hablando del cociente. Cuando vamos a dividir, simplemente se realiza una resta de sus exponentes. La resta es del numerador menos el denominador. Como pueden observar, Bn dividido entre Bm. Numerador y denominador. B elevado a n menos m. Numerador menos denominador. Hablando con números, 3 elevado a 4 dividido entre 3 elevado a 2. Tienen la misma base, entonces simplemente se nota 3 elevado a 4 menos 2. Que nos daría como resultado 3 elevado al cuadrado. Por último, después cuando tengamos la multiplicación de exponentes o la potencia de una potencia también se llama, lo que vamos a hacer es incrementar la base. Perdón, lo que vamos a hacer es incrementar el exponente, multiplicar. Por ejemplo, aquí tenemos Bn elevado a m. ¿No? Lo que se va a hacer es multiplicar n por m. Hablando con un ejemplo directamente. 2 elevado al cubo elevado al cuadrado. Mi resultado va a ser 2 elevado a 2 por 3. Estamos multiplicando los exponentes. La potencia de una potencia va a ser una multiplicación de exponentes. Después vamos a tener lo que son los exponentes negativos.
Para realizar cualquier operación con exponente negativo, lo que debemos hacer es dividir 1 entre el valor de la base con su potencia positiva, nos dice. Fíjense a qué hace referencia. Tengo b elevado a n menos 1. Para poder trabajar y que no tenga el signo menos en el exponente, lo que puedo hacer es aplicar la ley que nos dice que, que nos dice que hagamos 1 dividido entre la base con el exponente, pero ahora positivo. Hemos cambiado su exponente. 1 sobre b elevado a n. Entonces podemos decir que un exponente negativo representa una división, podría decirse en otras palabras, ¿no? O a una fracción. Tenemos aquí diferentes ejemplos. 3 elevado a menos 2. Realizamos la operación de cambio y va a salir 1 sobre 3 elevado al cuadrado. Que sería como decir 1 sobre 3 por 3 y nos da 9. 1 sobre 9. Como resultado final, si dividimos esa fracción, nos da 0.111. De la misma manera, aquí cuando hagamos 2 elevado a menos 4, simplemente invertimos. 1 sobre 2 elevado a 4 positivo ahora. Resolvemos 1 sobre 16. Resolvemos esa división y nos da 0.0625 para este caso. Entonces, de esa manera se tiene que trabajar cuando se tengan exponentes negativos. Pasamos entonces ahora a las operaciones aritméticas indirectas. Empezamos con la primera, que es la resta o sustracción. La resta o sustracción consiste en la diferencia respecto a una cantidad y otra. Por ejemplo, tenemos aquí 5 menos 2. La cantidad de referencia va a ser, la primera es el minuendo, la cantidad de donde se va a extraer, en otras palabras. Y el sustraendo es la cantidad que se va a restar. Y la diferencia es la resultante. No se olviden esa parte, muchachos. Minuendo es la cantidad principal, el sustraendo es la cantidad que se va a extraer y la diferencia es la variación entre esas dos o el resultado, en otras palabras. Vamos a tener algunas propiedades de la misma manera. No, tenemos la propiedad del sustraendo, que nos indica que al aumentar el valor del sustraendo, el resultado va a disminuir. O al disminuir el valor del sustraendo, nuestra diferencia aumenta. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos, por ejemplo, 6 menos 4 nos da 2. Si nosotros reducimos el valor del sustraendo, aquí en el caso 4, estamos reduciendo. Y utilizamos ahora 6 menos 3, ¿no? El valor del sustraendo ha reducido. ¿Qué va a pasar con la diferencia? Nuestra diferencia ha aumentado. De la forma inversa nos dice que cuando nosotros aumentemos el valor del sustraendo, por ejemplo aquí, hemos aumentado el valor del sustraendo, nuestra diferencia ha disminuido, ¿no? Ha bajado de valor. Tenemos después nuestro criterio de uniformidad, que nos dice que al variar proporcionalmente el minuendo y el sustraendo, la diferencia se mantiene. ¿Qué quiere decir? Que si voy a variar el minuendo y el sustraendo en partes iguales, a eso hace referencia la proporcionalidad. Nuestro valor del resultado o diferencia se va a mantener.
Por ejemplo, tengo aquí 8 menos 3. En este caso estoy incrementando tanto al minuendo en 2 unidades. Por eso estoy anotando 8 más 2. Y el sustraendo igual lo estoy incrementando en 2 unidades, ¿no? Estoy aumentando la misma cantidad a ambos. Realizo el aumento, 8 más 2, 10, 3 más 2, 5. 10 menos 5 sí nos da 5. Como pueden ver, nuestra diferencia se ha mantenido. De la misma manera, si yo habría restado 2 a 8 y habría restado 2 a 3, mi resultado seguiría siendo 5. Eso debido a que estoy variando proporcionalmente ambas partes de mi resta. Después pasamos a la división. La división consiste en cuántas veces un número está contenido dentro de otro. En otras palabras, aquí tenemos sus partes, el dividendo, el divisor, ¿no? Queremos averiguar cuántas veces el divisor, en este caso, existe dentro del dividendo, ¿no? Para hacer grupos, por así decir, de la misma cantidad. Realizando la división vamos a tener el resultado que es el cociente, ¿no? El resultado de la división se llama cociente y el resto, ¿no? En este caso, si no se puede partir grupos iguales, va a ser diferente de 0. En este caso me daba grupos exactos. Por ende, mi resto es 0. Al igual que los anteriores, va a tener diferentes propiedades. La división entre 1, nos dice. Cualquier número dividido entre 1 nos va a dar el mismo número, ¿no? Por ejemplo, 4 dividido entre 1, 4. 12 dividido entre 1, 12. Cualquier número dividido entre 1 es 12. Para dividir el 0, cualquier número que divida al 0, nuestro resultado va a ser 0. 0 entre 5, 0. 0 entre 12, 0, ¿no? Cuando queremos dividir el 0. Ahora, pero nos dice después la división entre 0. Cualquier número que vaya a ser dividido entre 0 nos va a dar el infinito. Nos va a dar un error, en otras palabras, no se puede dividir. No puedo dividir 5 entre 0, no puedo dividir 10 entre 0. Entonces, cualquier división entre 0 me da como resultado el infinito. No me va a dar una respuesta concreta. Ya, ese cuidado tienen que tener, muchachos, con la división entre 0 y dividir el 0. Son dos propiedades de la división. 0 dividido entre cualquier número siempre me da 0. Pero cualquier número que trate de dividir al 0, o sea, o entre 0, digamos 100 entre 0, me va a dar infinito. Tengan ese cuidado. Pasamos después a la raíz. La raíz va a ser un valor que tiene que multiplicarse por sí mismo, ya sea una o varias veces, para obtener una cifra determinada, ¿no? Tenemos que extraer esa cifra. Tenemos el radical, que es el símbolo de la raíz, el índice, que nos va a indicar las veces que se tiene que multiplicar el número para poder salir, el radicando, que es el número que se encuentra dentro de del símbolo de raíz, y mi raíz, que quiere decir el resultado obtenido. De la misma manera va a tener diferentes leyes o diferentes propiedades. Nos dice primero la multiplicación de dos raíces cuando tengan el mismo radicando. En este caso, como pueden ver aquí, tenemos el mismo valor.
Cuando tenemos el mismo valor, nuestro resultado va a ser una multiplicación de las raíces, del índice de la raíz, y una suma de las potencias del radicando, ¿no? Como pueden observar aquí, raíz m de a multiplicado por raíz n de a. Estamos multiplicando este valor, se suman los exponentes del radicando, ¿no? De esta parte, n más m, y se saca una multiplicación de los índices de la raíz. Pasamos, nos dice, cuando se dividen dos raíces del mismo radicando, cuando estamos haciendo ahora una división. Lo que vamos a hacer o nos va a dar como resultado el producto de los índices de las raíces. Como pueden ver, estamos multiplicando esta parte. Pero después va a estar dividido, perdón, vamos a restar los exponentes del radicando. Raíz m de a dividido entre raíz n de a me da como resultado raíz m por n de a elevado a n menos m. Fíjense esta parte, n menos m. El denominador menos el numerador. No se olviden esa sección, no se van a confundir. Por ejemplo, tenemos raíz cúbica de y sobre raíz cuarta de y. La multiplicación de sus índices, 3 por 4, 12. Raíz de y elevado al denominador, ¿no? En este caso, 4 menos el numerador, 3. ¿No? Estos exponentes de aquí salen de la raíz 3 y 4, ¿no? Y se anotan como 4 menos 3 en este caso. Mi resultado, raíz 12 de y, simplemente y, porque 4 menos 3, 1. Después tenemos la tercera propiedad o tercera ley que nos dice la raíz de otra raíz, ¿no? La raíz de otra raíz. Al igual que en los exponentes, lo que nos va a dar como resultado es el producto. Tenemos raíz n sobre raíz m de a. Nuestro resultado es la multiplicación de sus índices. N por m, raíz de a. La base se mantiene en esta parte, no se afecta en nada. Después tenemos la cuarta propiedad, que es similar a la propiedad distributiva, donde tenemos raíz m de a por b, de una multiplicación. Lo que hacemos es distribuir la raíz a cada uno de sus elementos. Raíz m de a por raíz m de b, ¿no? Estamos distribuyendo en la multiplicación. La quinta ley nos dice cuando realizamos la raíz de un cociente o la raíz de una fracción o raíz de una división. La raíz se va a distribuir tanto al numerador como al denominador. Como pueden ver, raíz m de a sobre b. Se distribuye raíz m de a sobre raíz m de b. Vamos realizando el ejemplo igual, raíz cuadrada de 27 sobre 4. Me da como resultado raíz cuadrada de 27 sobre raíz cuadrada de 4. ¿No? Y a partir de ahí me da una forma más sencilla de ir resolviendo. Vamos a tener después la notación exponencial de la raíz. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos una raíz, ¿no? Anotada como se puede ver aquí, raíz n de a elevado a m, podemos expresarla en forma de exponentes.
¿no? Donde nuestro exponente va a ser de la raíz, va a ser un quebrado, un exponente fraccionario, en otras palabras. Si pueden observar, raíz n de a elevado a m. Sería lo mismo que decir AM, ¿no? Simplemente mantenemos esta sección, elevado a 1 sobre n. Este 1 sobre n, esta fracción, es lo que representa mi raíz, mi parte de la raíz. Como tenemos exponente de un exponente, procedemos a multiplicar, ¿no? Y nos da como resultado a elevado a m sobre n. Entonces, no se olviden, el denominador de un exponente fraccionario representa una raíz. De la misma manera, podemos obtenerla de esta forma, graficado, raíz de n elevado a m. De la misma manera, se representa como a elevado a 1 sobre n. Como tiene exponente, a elevado a m sobre n. Para verlo ya como un ejemplo, 3 elevado a 1 medio va a ser lo mismo que decir raíz cuadrada de 3, ¿no? Ya saben que aquí se sobreentiende que es 2. Raíz cuadrada de 3. De la misma manera, aquí tenemos raíz cúbica de 62 al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a representar? 1 sobre 3, ¿no? Su índice para volverlo un exponente. Y me da como resultado 62 al cuadrado elevado a 1/3. Multiplicando sus exponentes ahora me da 62 elevado a 2/3. De esa manera se tiene que proceder entonces a la notación exponencial de las raíces, a anotar una raíz como si fuera un exponente. Ahora, a partir de ahí, cuando tengamos exponentes, nos van a surgir otras operaciones resultantes. Como pueden ver, tenemos aquí dos raíces de la misma base y como exponente, ¿no? Estamos anotando como exponentes, se están multiplicando. Lo que vamos a hacer es simplemente la suma de sus exponentes, ¿no? Al igual que en las propiedades de los exponentes. Entonces agarramos la misma base elevado a 1 sobre m más 1 sobre n. Cuando lleguemos a esta parte, utilizamos lo que es factor común y nos da n más m sobre mn. ¿No? Cuando es multiplicación, n más m sobre m por n. De la misma manera vamos a tener cocientes o fracciones de la misma base con diferente exponente. En este caso, pero como es exponente fraccionario, se refiere a diferente raíz. Lo vamos a anotar a elevado a 1 sobre m menos 1 sobre n. En el denominador, fracción, factor común, y arriba n menos m. Si recuerdan los casos anteriores de exponentes, era el denominador menos el numerador, ¿no? De aquí es de donde vienen esos valores. Por último, exponente de un exponente, fraccionarios en ambos casos, simplemente es la multiplicación. A elevado a 1 sobre m por 1 sobre n nos da como resultado a 1 sobre mn, ¿no? Estamos multiplicando 1 por 1 y m por n. Y de esa manera resolvemos lo que son nuestras raíces. Después tenemos lo que corresponde a la propiedad distributiva. Aquí no ha reconocido mi computadora, por si acaso, muchachos, es un signo de multiplicación. Estamos multiplicando A por B en esta parte. A por B es igual a 1 sobre M. A por B elevado a 1 sobre M.
va a ser igual a distribuir esta fracción a cada uno de estos elementos, ¿no? A elevado a 1 sobre m por, aquí está multiplicado, b elevado a 1 sobre m, ¿no? Esta es la propiedad cuando tenemos un exponente fraccionario que corresponde a los radicales, a las raíces. Cuando tenemos un cociente, una fracción, una división elevado a otra fracción, de la misma manera vamos a distribuir este exponencial, esta raíz, a cada uno de ellos. A elevado a 1 sobre m sobre b elevado a 1 sobre n. Muy bien. Ahora tenemos que ver la jerarquía de operaciones y el uso de paréntesis. Cuando ya trabajamos con operaciones aritméticas, sean sumas, multiplicaciones, divisiones, les ha debido ocurrir en muchos casos que al resolver los mismos ejercicios obtienen diferentes resultados. Para eso se ha creado o existe lo que es la jerarquía de operaciones, donde nos indica qué propiedades o qué operaciones tienen prioridad, cuáles tienen que resolverse primero, en otras palabras. Para eso vamos a efectuar un orden, una serie de 5 pasos que son bastante sencillos y tienen que memorizar. Primero, lo que se tiene que efectuar o realizar son las operaciones que van a estar entre paréntesis, entre corchetes, entre llaves, etc. Lo que se encuentre dentro de un paréntesis tiene prioridad, es lo primero que se tiene que resolver. Después se resuelve lo que está en potencias o raíces, ¿no? Se tiene que resolver las potencias o raíces. Después de eso, como tercer paso, se tiene que resolver los productos y divisiones, multiplicación y cocientes, ¿no? Una vez realizado eso, se realizan sumas y restas. Ahora, cuando tengo dos multiplicaciones o dos sumas, etcétera, para saber con cuál tengo que comenzar, siempre empiezo de izquierda a derecha, ¿no? Cuando tengo dos multiplicaciones lado a lado, mi prioridad es empezar por la izquierda, ¿no? Eso para simplemente darnos un orden, para universalizar nuestras respuestas. Ese cuidado es el que tienen que tener para ir resolviendo las diferentes operaciones. Después tenemos aquí unos cuantos detalles como recordatorio. El único operador asociativo es el paréntesis, ¿no? En otras palabras, el paréntesis es el que nos va a indicar si por alguna razón primero vamos a hacer una suma, ¿no? Ya saben que primero es paréntesis, exponentes, multiplicaciones, sumas y restas. Pero si yo quiero o el ejercicio me ordena que sume primero, entonces tengo que ponerlo entre paréntesis, ¿no? El paréntesis es el que me va a indicar qué operación se va a realizar primero, ¿no? No importa de qué tipo sea, lo primero me va a ser lo que está dentro del paréntesis. Después nos dice que si una expresión va a utilizar más de un paréntesis, si tengo un paréntesis, luego otro paréntesis y así, tengo que realizar lo que se encuentre más al centro, ¿no? El paréntesis de el interior, en otras palabras. Es lo primero que se tiene que resolver cuando hay varios paréntesis seguidos. Vamos a empezar con unos cuantos ejemplos. Tenemos 3 por 2 menos 5 más 4 por 3 menos 8 más 5 por 2. ¿No? Entonces aquí tenemos que ir
realizando lo que son nuestras reglas, seguir nuestras jerarquías. Buscamos paréntesis, no hay ningún paréntesis. Pasamos al siguiente paso. Buscamos exponentes. No hay ningún exponente. Pasamos al siguiente caso que corresponde a multiplicaciones y divisiones. Entonces tenemos aquí multiplicación 3 por 2, multiplicación 4 por 3, multiplicación 5 por 2. Entonces, lo primero que tengo que resolver son estas tres multiplicaciones. Empiezo a resolver entonces de izquierda a derecha, como me indica, 3 por 2, 6. Este menos 5 que no hemos operado se mantiene y queda intacto. Después 4 por 3, 12. Este menos 8 que no hemos operado se mantiene y se copia como tal. Y por último, 5 por 2, 10. Una vez que hemos resuelto eso, revisamos de nuevo si hay paréntesis, si hay exponentes, si hay multiplicación o división. Como no hay ninguno de esos, ahora nos queda simplemente restas y sumas. A partir de ahí empezamos a restar y sumar de izquierda a derecha como recomendación. Pero recuerden, aquí ya influye también lo que son las propiedades. Recuerden que en la propiedad de la suma nos decía que no importa en qué orden sumemos, vamos a obtener el mismo resultado. De manera similar en la resta. Entonces, simplemente empezamos a restar y sumar y nos va a dar como resultado 15 para este caso. Pasamos al siguiente ejemplo. Empezamos a resolver. Tenemos 10 dividido entre 2, más 5 por 3, más 4 dividido entre 5 por 2, menos 8, más 4 por 2, menos 16 dividido entre 4. Revisamos entonces, paréntesis, no hay paréntesis. Pasamos a la siguiente operación. Raíces y exponentes, no hay raíces ni exponentes. Pasamos al siguiente, multiplicación y división. Tenemos aquí una división, 10 dividido entre 2, 5 por 3, una multiplicación, 5 por 2, otra multiplicación, 4 por 2 y 16 por 4. Perdón, 16 dividido entre 4. Resolvemos entonces estas, las divisiones, 10 entre 2, 5, la multiplicación, 5 por 3, 15. 5 por 2, 10, 4 por 2, 8 y 16 entre 4 me da 4. Simplemente hemos resuelto esa parte y de la misma manera volvemos a revisar si hay multiplicación o alguna división todavía. Como no encontramos ninguna multiplicación, división, nada, pasamos a sumar y restar donde corresponde. Y de esta manera obtenemos nuestro resultado, en este caso 10. Pasamos al siguiente ejemplo. Ahora, como ven, en nuestro ejercicio tenemos exponente. Tenemos división, multiplicación, otro exponente por este lado. Lo primero entonces nos dice es resolver los paréntesis. No hay paréntesis, pasamos al siguiente. Resolver exponentes y raíces. Tenemos aquí exponentes. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 me da 8. Lo demás lo copiamos tal cual. No estamos todavía resolviendo nada. Y por último, realizamos su exponente. Como ven, aquí está multiplicando 4 por 2 al cuadrado. Todavía no hemos multiplicado, hemos copiado ese 4 tal cual. Y lo único que hacemos es elevar su exponente. 2 al cuadrado me da 4. 16 dividido entre 4. Ahora que he hecho desaparecer todos los exponentes, recién procedo a realizar las multiplicaciones o divisiones.
Empiezo con las divisiones. 10 entre 2, 5. 5 por 3, 15. 5 por 2, 10. 4 por 4, 16. Como pueden ver, recién he multiplicado aquí el 4, ¿no? Cuando tenía exponente no lo multiplicaba todavía. Ahora que he multiplicado el exponente o que he sacado el exponente, recién realizo la multiplicación. 16 entre 4 me da 4. Ahora que no tengo ni multiplicaciones, ni exponentes, ni paréntesis, resuelvo recién las sumas y restas. Para este caso me ha dado 26. Pasamos entonces a al siguiente ejemplo. Aquí ya estamos realizando lo que es nuestros paréntesis. Identificamos claramente, tenemos 4 paréntesis y vamos a realizar las operaciones que estén dentro de estos paréntesis primero. Aquí estoy priorizando, lo estoy haciendo por pasos, por si acaso, muchachos. Tengo aquí 15 menos 4. Dentro de los paréntesis también tengo aquí una multiplicación, 5 por 2. Y tengo un exponente. Entonces voy a empezar a resolver primero lo que corresponde a mis exponentes y multiplicaciones dentro del paréntesis. Por ejemplo, 15 menos 4 lo he mantenido, no he restado todavía. Más 3 menos 12 menos 5 por 2. Entonces, lo primero que estoy realizando es la multiplicación. 5 por 2, 10. En el siguiente paréntesis, de la misma manera, tengo 5 más 16 dividido entre 4. Dentro del paréntesis, igual tengo que seguir con mis jerarquías. Primero son divisiones ahora. Entonces, 16 dividido entre 4, 4. Paso al siguiente y tengo 10 menos 2 elevado al cubo. De la misma manera, lo primero que resuelvo es el que tenga jerarquía. 2 elevado al cubo, 8. Una vez que lo he resuelto de esa manera, realizo las sumas o restas, pero que sigan dentro de los paréntesis, ¿no? Tengo que hacer desaparecer todavía los paréntesis. 15 menos 4, 11. 12 menos 10, menos 2. 5 más 4, 9 y 10 menos 8, 2. Como pueden observar, aquí al hacer recién la última operación dentro del paréntesis, recién puedo eliminar mis paréntesis. Al resolver esto, tengo recién 18. De la misma manera, entonces, como pueden observar, se podría haber resuelto todo lo que está dentro de este paréntesis, ¿no? Por si acaso, aquí simplemente lo hemos hecho detallado de una manera. Otra forma es resolver primero este paréntesis de la izquierda. 15 menos 4, 11, ¿no? Y anotamos el resultado hasta el final. Más 3 nos dice entonces. Como no tiene que operar nada, más 3. Pasamos al siguiente paréntesis. Menos 12, perdón, 12 menos 5 por 2. 5 por 2, 10. 12 menos 10, 2. Con su signo negativo de aquí adelante, ¿no? Y lo anotamos aquí abajo. Pasamos al siguiente paréntesis, entonces ahora este. De la misma manera, primero dividimos 16 entre 4, 4. Más 5, 9. ¿No? Directamente en este caso no estamos haciendo de forma horizontal, estoy haciendo de forma vertical, pero solo estoy resolviendo los paréntesis, no todo lo que está dentro de los paréntesis independientes. Menos 5 se mantiene con menos 5 y por último, mi último paréntesis, 10 menos 2 elevado al cubo. 2 al cubo, 8, 10 menos 8, 2. De la misma manera llego al mismo resultado, pero la única diferencia aquí es que estoy haciendo uno por uno mis paréntesis. Ustedes pueden realizarlo
de cualquiera de estas dos formas, ¿no? Simplemente no se olviden que se tiene que resolver todo lo del paréntesis primero antes de poder eliminar los paréntesis, ¿no? Todas las operaciones de adentro, en otras palabras. Pasamos al siguiente ejemplo. Tenemos aquí 15 menos paréntesis 2 al cubo menos 10 dividido entre 2, cierro paréntesis y cierro corchetes, multiplicado, después me dice 5 más paréntesis 3 por 2 menos 4. De la misma manera, entonces, voy a resolver primero los paréntesis. Ahora, aquí existen más de dos paréntesis, tenemos paréntesis y corchete. Cuando tenemos de esta manera, nos dice que tenemos que resolver los paréntesis que estén más al interior. En este caso, fíjense, el paréntesis que está más al interior es este, ¿no? Lo que conlleva 2 al cubo menos 10 dividido entre 2. Recordemos las reglas, entonces, primero nuestro exponente, 2 al cubo, 8. Luego la división, 10 dividido entre 2, 5. Ahora que está aquí, podemos pasar directamente a restar 8 menos 5, 3. Y 15 menos 3. De esa manera sería resolverlo en forma vertical. En forma horizontal es ir paso por paso. Primero he hecho exponentes y multiplicaciones, divisiones donde corresponda. Paso al siguiente aquí, 3 por 2, 6. Y en la última parte, 2 por 3, 6 también. Ahora que tengo de esta manera, elimino los paréntesis otra vez. En este caso, 8 menos 6, 2. 6 menos 4, 2. 8 menos 5, menos 3. ¿No? Por este signo está cambiando, por si acaso, muchachos. Menos, menos. Ahora me han quedado directamente los corchetes. Para eliminar los corchetes resuelvo lo que está dentro de ellos. 15 menos 3, 12. 5 más 2, 7. Como pueden ver, sigue la multiplicación en medio de ellos. Menos 3 más 2, menos 3 más 2. Ahora resuelvo primero la multiplicación, 12 por 7. 84 menos 3 más 2. Procedo a restar y sumar y me da 83. Como pueden ver aquí, los corchetes, los paréntesis han ido adelantando pasos, pero siempre tenemos que ir siguiendo las reglas, ¿no? No podemos ir saltando, en otras palabras.